Hola, muy buenas tardes. Hoy por primera vez os presentaré un tema de las favelas que una de mis compañeras entrevistará a una de las chicas que estuvo allí y podrá contarnos su experiencia. Ahora entrevistaremos a Ana, una reportera que ha estado en el mundo de las favelas. Buenas tardes, Ana. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas en Brasil? Bueno, pues llevo 2 años y medio aquí en Brasil y ejerciendo de periodista llevo ya 2 años colaborando con diferentes medios de comunicación. El principal es una televisión mexicana. ¿Qué es una favela? ¿En qué condiciones se encuentran los habitantes? Básicamente una favela es una comunidad de vecinos ubicada en un terreno informal. Es decir, aquí en Río, a diferencia de las otras partes de Brasil, están ubicadas en lo que serían los morros, es decir, las colinas. Por la orografía de Río, aparte de ser una ciudad costera, tiene también montañas, centenares de montañas dentro de la misma ciudad. Entonces son asentamientos informales de casas, podríamos llamar chabolas, con servicios deficientes. Muchas veces no llega la luz, el gas, internet se cae constantemente y tienen lo básico de alimentación, supermercados muy básicos. A ver, en definitiva son barrios precarios. En Río, perdón, ahora mismo hay unas 1070, 1100 favelas. Antes de 2007 eran lugares prohibidos donde facciones, es decir, bandas de narcotráfico dominaban aquel territorio. Y había guerras internas entre las facciones. Bandas como bandas Dos Amigos o bandas de Comando Vermello, estas son las dos más conocidas aquí en Río, que querían conquistar parte del territorio de la otra y por eso había tiroteos a menudo, por eso se le llamaba pues que realmente la gente decía o admitía que era una guerra, ¿no? En realidad no era una guerra civil porque el Estado no estaba involucrado, pero sí que había una alta violencia y altos homicidios. Cuando te fuiste allí, ¿te sorprendiste por algo? ¿Tenías alguna perspectiva incorrecta? A ver, cuando viajas siempre te sorprende. En general me sorprendió todo, desde, no sé, el vendedor ambulante de mazorcas que tenía en la esquina de mi casa hasta el carácter acogedor de los brasileños, la capacidad que tienen de ser felices, ¿no? Gente que ves que es pobre, que no tiene nada y que los fines de semana se va a bailar samba y que solo de hacer una fiesta en la calle para ello ya es lograr la plena felicidad, ¿no? Y la sociedad en general te sorprende por ser diferente de la nuestra. Y si tenía alguna perspectiva incorrecta, pues a ver, básicamente antes de llegar aquí, las noticias que llegan a Europa sobre Brasil son relacionadas con el carnaval, relacionadas con la fiesta, con la samba y también con las playas, todo lo que sea relacionado con el turismo, y la otra cara de la moneda completamente distinta, relacionadas con la violencia, los atracos, violaciones, tiroteos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que sea por desinformación o sea porque realmente la información no llega, tenía una imagen negativa de las favelas. Me producía una especie de temor y miedo a la vez que atracción y curiosidad por pisarlas, porque realmente sí que había visto documentales y me había cogido miedo, pero también tenía cierta intriga de saber qué eran exactamente las favelas, ¿no? Exactamente, ¿qué has hecho relacionado con las favelas? Relacionado con las favelas he hecho varios reportajes y ahora estoy haciendo una investigación un poco más larga. ¿Te impactó lo que viste? ¿Por qué? La primera vez que fui a una favela
Me impactó bastante, la verdad. Me impactó bastante. A ver, en España sí que existen este tipo de barrios más precarios, digamos, barrios de chabolas, ¿no? La única diferencia es lo que contaba, que en las favelas se cuece una violencia que allí no existe. Por cierto, el término favela aquí es peyorativo, es decir, si tú vas a una favela y les hablas de que estás en una favela, los habitantes de la favela se van a sentir un poco atacados, ¿no? Ellos aquí les llaman las comunidades. Entonces, bueno, esto. Y sí, la verdad es que cuando entras por primera vez en una favela, hay varios inputs, ¿no?, que te entran que hacen que te quedes boquiabierto. La situación que más me ha sorprendido en una favela fue cuando presencié una pacificación. ¿Crees que la gente de España es consciente de los problemas de ahí? Nadie es consciente de la situación de un país hasta que se vive en aquel país, ¿no? ¿Qué es el plan de pacificación? ¿Cómo afecta a los habitantes? En 2007 se sabe que Brasil va a ser la sede del Mundial de Fútbol y Río de Janeiro la ciudad que va a acoger los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces se inicia un plan de pacificación para acabar con el narcotráfico. Pacificación quiere decir que la policía se instala en las favelas y reconquista el territorio, es decir, entra, plantan ahí una delegación de policía y expulsa a los narcotraficantes. Expulsar quiere decir o detenerlos o si hace falta los matan, pero que allí no haya narcotráfico armado, es decir, que los narcotraficantes, los que dominaban el territorio, se paseaban por las favelas con los fusiles y ellos decidían quién entraba y quién salía. Yo hablaba con una vecina el otro día y me decía, bueno, es que realmente vivíamos mejor con los narcotraficantes instalados en la favela que no con la policía. Dice, yo voy caminando por mi calle y tengo miedo de los policías. Me miran por encima del hombro. No me siento en mi casa como me sentía con los narcotraficantes. El narcotraficante, a diferencia del policía, respetaba a los habitantes, cosa que el policía no hace, según me explican ellos. Gracias por tu tiempo, Ana. Y mucha suerte. Gracias a vosotras y hasta la próxima. Se acaba nuestro reportaje sobre Ana Viciano, y las favelas en el Brasil.